Ya. Buenos días, familia, hermanos. Es un privilegio que nos podamos reunir este día nuevamente para alabar a nuestro Dios, para agradecerle todas las bendiciones que nos ha dado, todo su cuidado y protección, también para honrarle en estos momentos en que pues no nos podemos reunir en su casa y que siempre está al pendiente de nosotros. Les voy a pedir que me ayuden cerrando sus ojos. Vamos a iniciar con una oración. Buenos días, Señor y Dios Todopoderoso. Te damos gracias porque nos permites el privilegio de estar en tu casa, porque nos permite, Señor, tener salud, tener vida, tener la disposición para estar aquí, para alabarte, Señor, para seguir en tu camino, seguir tus pasos, tus enseñanzas, Padre. Primeramente, Señor, te queremos pedir perdón por los pecados que hayamos cometido durante el transcurso de la semana, por los pecados que hayamos hecho el día de hoy, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, que nos perdones, Señor, que nos ayudes a fortalecernos en nuestras debilidades, Señor, y que no permita, Señor, que seamos tentados ni que caigamos en pecado nuevamente, Padre. También te pedimos, Señor, que en este día, Padre, permitas que nuestros hermanos, nuestra familia, se pueda conectar sin problemas, Padre, que des palabra a nuestro pastor para la enseñanza, que des sabiduría a Pau y a Peter en la alabanza, Señor, a nuestro hermano Alberto en las transmisiones, Señor, a Leo, Señor, en las proyecciones, Señor, y que los que estamos aquí en tu casa reunidos como en casa de cada uno de nuestros hermanos, que nos des la bendición, Señor, de aprender y entender de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con Peter. Muy buenos días, hermanos, allá en sus casas. Vamos a empezar con este servicio, con un canto cada día. Usted ya lo conoce, mi hermano, así que cántelo en su casa y mis hermanos aquí les pido que me ayuden a cantarlo. Bien, mis hermanos, con ese mismo ánimo vamos a entonar Crónicas, número 36, número 34. Esperamos la proyección, creo que las tienen ahí en sus pantallas, mis hermanos.
Muy bien, mis hermanos, vamos a dar paso a nuestro pastor para la enseñanza de esta mañana. Muy bien, pues gracias a Dios por un día más que nos permite estar celebrando su gloria, celebrando su plan, viviendo realmente lo que Él desea que vivamos, y eso es algo que nos toca a nosotros aterrizar en nuestra vida a título personal, y cada uno de nosotros hacer el esfuerzo por encajar en ese hermoso rompecabezas de la vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. No sé cómo ha estado su semana, pero seguramente llena de bendiciones al cuidado de nuestro Dios, y de verdad es que queremos dar fin a la parte del estudio que ha estado pendiente ahí acerca de la prueba de las obras justas, que tiene que ver con el estudio profundo de Santiago, que tiene como objetivo realmente revelar la calidad de nuestro amor, y que nuestro amor realmente sea descubierto en magnitud como Dios quiere y en profundidad como Dios desea para cada uno de nosotros. Así que yo quisiera invitarles una vez más a la porción de Santiago, capítulo 2, donde estamos, y que hagamos este recuento de lo que ha sido el tema en las 2 semanas anteriores, y que tiene, insisto, como objetivo precisamente ayudarnos a entender realmente la profundidad de nuestro amor. Así que dice en la porción de Santiago, capítulo 2, del versículo 14 en adelante: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Dice del 20 en adelante: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre,
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Bueno, esta porción de Santiago, donde nos quedamos las ocasiones pasadas, realmente nos demuestra la calidad de la fe viva y verdadera a través de las obras, de lo que hacemos, pero lo hacemos obviamente pensando en lo que Dios nos ha dado a nosotros, y por ende nuestra fe, que es confianza en Él, realmente nos lleva a obrar, a hacer y a vivir de manera diferente, porque usted y yo creemos realmente en la promesa de las palabras de nuestro Dios. Y aquí es donde radica toda la diferencia. La fe viva y verdadera está mostrando nuestra necesidad de ser luz en este mundo, y esto implica que realmente vayamos por el mundo dando testimonio de en quién hemos creído, y hablando no solamente de en quién hemos creído, sino haciendo algo en beneficio de otra persona de cualquier índole. Usted puede ayudar a cruzar una viejecita, cargar un garrafón, hablarle de Cristo, entregar una despensa, hacer una visita al hospital, ¿verdad? Orar por aquellas personas que lo necesitan. Todo eso tiene que ver con cosas que están en nuestra facultad de hacer, para que la gente pueda recibir un testimonio de cada uno de nosotros, y ahí es donde realmente usted y yo podemos dar testimonio a través de nuestros hechos de que nuestra fe es viva y verdadera. Pero vamos a entrar un poquito en detalle, y recapitulando, quiero decir que vimos desde el inicio que las obras son en beneficio de las demás personas, del prójimo. No son obras para nosotros mismos, ¿verdad? No es que yo crea en Cristo y todas las cosas que haga para mí. Por eso cuando usted habla en nombre de Cristo, pero nada más para hablar de la capacidad de memorizar, de comprar una Biblia, lo que sea, no lo está haciendo en beneficio del prójimo, lo estamos haciendo para autoexaltarnos, y eso está mal. Tiene que ser en beneficio del prójimo. Y el domingo pasado hablamos acerca de que la fe no es un simple credo nada más, no es una creencia. Eso no ayuda a la salvación, eso no habla de una fe verdadera, y eso tampoco produce obras verdaderas, porque no se trata nada más de una fe teórica, sino de una fe práctica. Y por eso Santiago aborda el tema acerca de las obras producto de la fe. No es que se esté contraponiendo a lo que Pablo aborda en sus epístolas y dice que el justo solamente puede ser justificado por la fe. Eso es verdad, pero también lo que Santiago está hablando es verdad, ya que las dos posiciones, tanto de Pablo y de Santiago, nos hacen ver el fruto de la fe verdadera. Y aquí es donde comienza nuestro último tema: obediencia a Dios. Ahora déjeme puntualizarlo desde esta perspectiva. Los actos de obediencia de los cuales está hablando Santiago realmente nos llevan a un punto de reflexión, porque es tan importante que podamos nosotros aterrizar nuestra fe viva y verdadera en algo también tan sencillo y evidente como lo es la obediencia. Ahora vamos a preguntarnos, ¿realmente cuando una persona obedece, se puede saber si obedece? Por supuesto que se puede saber si obedece, porque de manera inmediata hace lo que se le pide, y eso es más que evidente, no se puede esconder, de tal manera que la fe viva y verdadera también nos lleva por un camino de obediencia. Y por eso la pregunta que plantea Santiago en el verso 20 dice: ¿mas quieres saber
Hay una necesidad de descubrir si nuestra fe es verdadera. Y la manera de descubrirlo es lo que hacemos. Y ahí es donde estriba nuestra necesidad. Si tú quieres saber si alguien te ama, como Dios quiere saber si realmente nuestro amor es verdadero, tenemos que apuntarle a esta pregunta. Hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Aquí cuando hablamos de algo vano, realmente se trata de algo que está hueco, que no tiene estructura interna, que tiene tal vez una fachada, pero que realmente no hay absolutamente nada en el fondo, en el corazón, y eso es realmente lo que trata de descubrir Santiago en nuestra propia vida. Si queremos saber si somos vanos o no, tenemos que ir de manera inmediata a las obras. Pensémoslo de esta manera. A una fe se le puede sacar, o a nuestra propia fe se le puede sacar una radiografía para ver si está allí, ¿verdad? Por supuesto que no. Si usted va a la toma de rayos X, ¿verdad? Aunque usted no conozca sus huesos, va a esa máquina, le hacen una placa y usted sabe que sus huesos están allí porque los ve en esa radiografía. Pero si usted y yo llevamos nuestra fe a una radiografía, no la vamos a ver. La radiografía de la fe tendría que ser expuesta a través de las obras para saber si realmente es hueca o no nuestra fe. Por eso Santiago tiene que aterrizarlo de esta manera. No se trata de una creencia ortodoxa de saber acerca de la fe, porque la cuestión de la fe práctica tiene que ver con la obediencia y tiene que ver con nuestras obras, de tal manera que un hombre vano no está dispuesto a aceptar el desafío de su fe, que esta fe sea manifestada a través de las obras. ¿Por qué no está dispuesto? Porque no tiene obras. Pero una fe verdadera tiene obras, y ahí es donde empieza esta necesidad de exponerlas. Si queremos realmente saber si una persona tiene fe, es porque es algo evidente, es algo que se ve, y tanto las obras como la obediencia es producto de una verdadera fe. Así que aquí es donde empieza esta manera de llevarnos en la palabra de Santiago, que nos expone la importancia acerca de la necesidad de saber si nuestra fe es verdadera o no. Hay mucha gente que va a usted por la calle y seguramente la encuentra y le pregunta: ¿tú crees en Dios? Y lo primero que hacen es decir sí, enfáticamente. Y no es que esté mal, pero la pregunta que sucede o debe suceder a esta que se planteó: ¿realmente qué estás haciendo por ese Dios? ¿Cuáles son las cosas que tú haces por ese Dios? ¿Cuáles son las cosas que tú haces debido a esa tu fe en ese Dios vivo y verdadero? Porque lo es, pero lo que nos lleva a nosotros a cuestionar nuestra necesidad de saber cuánta fe tenemos en ese Dios, definitivamente nos puntualiza o nos lleva por el camino a ver realmente en nuestra vida qué estamos haciendo por Dios. Porque es el producto de las obras que nosotros tenemos en esta fe, en nuestro verdadero Dios. De tal manera que hay una necesidad de aterrizar nuestra vida práctica en torno a la obediencia. Y aquí, en esa manera de exponer la fe, tiene que ver con obras, pero también tiene que ver con la obediencia. Dice en el inciso B, como punto B, dice: no es justificado Abraham nuestro padre por las obras cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Es una pregunta cuya afirmación tendría que ser un sí, ¿verdad? Porque Abraham ofreció a su hijo, y ahí fue donde realmente en el último minuto, cuando había levantado la mano para quitarle la vida a su propio hijo, el ángel detuvo su mano y le dijo: detente, ahora conozco que me temes. Y esta alusión del Antiguo Testamento que Santiago está trayendo como una manera objetiva de mostrar la fe de Abraham, realmente es donde nosotros podemos darnos cuenta que Abraham actuó, obedeció e hizo lo que Dios le pidió como algo importante y trascendente a partir de la fe que él tenía en ese Dios que le había sacado de Ur de los Caldeos y que le había llevado hasta la tierra que le daría a su descendencia para siempre. Y ese padre Abraham, el padre de la fe,
donde nos muestra de manera contundente la determinación que él tenía por obedecer a nuestro Dios. Es una pregunta, insisto, que espera una afirmación de esta respuesta. Así que cuando usted le pregunten, ¿Abraham fue justificado por las obras?, tendremos que decir que sí. Ahora, el énfasis no es en lo que hizo, el énfasis es en la persona de Abraham como nuestro ejemplo. Eso es lo que está haciendo Santiago. Está trayendo a nuestra memoria precisamente lo que hizo Abraham, producto de su obediencia a Dios. Y ese ejemplo de Abraham realmente es lo que nos habla de una fe verdadera de Abraham. Fíjense bien, tal vez para usted sería fácil si alguien le dice, vete a Guadalajara o vete al norte, a Sonora, hay muy buena oportunidad de trabajo, te va a ir bien a tu familia y a ti. Tal vez usted agarra sus cosas y se va. Yo sé que mucha gente ha llegado a Querétaro producto de que ha conocido a gente o familiares aquí y dicen, bueno, es que Querétaro es una ciudad suave, está muy bonita, y se empiezan a venir la gente producto de esa recomendación. Tal vez podríamos juzgar a Abraham desde ese punto y decirle, bueno, Dios le dijo que se fuera a Canaán y le iba a ir bien y se fue. Pero cuando lo llevamos al punto de que él tenía que ofrecer al único hijo que él tenía, donde Dios le había dicho años atrás que en ese hijo Dios le daría una descendencia grande, y realmente podría haberse cuestionado a Abraham acerca de si lo hacía o no, y si moría Isaac, cómo iba a cumplir Dios su promesa. Pero la realidad es que Abraham fue hasta el monte, puso las piedras como testimonio, subió a su hijo y literalmente le iba a quitar la vida. Así que ese ejemplo de Abraham tiene que ver con nuestra obediencia, y el ejemplo de Abraham debe desafiarnos a nosotros para obedecer. Él ejemplifica, precisamente Abraham ejemplifica que Dios cumple sus promesas, y que cuando Dios cumple sus promesas, usted y yo tenemos que estar más motivados para obedecer a nuestro Dios, y ese es el producto de nuestra fe. De tal manera que los actos de obediencia representan para cada uno de nosotros a un hombre como Abraham, que demuestra con hechos que lo que Dios dice es verdad, y que lo que él a título personal ha experimentado en torno a Dios es obviamente algo donde su fe ha sido depositada en las palabras de nuestro Dios. Ahora solamente quiero resaltar lo siguiente. En el Antiguo Testamento la palabra justificado no quiere decir lo mismo que en el Nuevo Testamento, y quiero empezar por el Nuevo Testamento. Cuando encontramos la palabra justificado, como en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, es diferente, porque en esta porción de Romanos y en el Nuevo Testamento, justificado quiere decir que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, y que producto de esa fe que hemos puesto en Cristo, nosotros hemos recibido la justificación. La justificación es un hecho judicial de parte de Dios, donde al pecador, a cada uno de nosotros, Dios lo libra del juicio eterno y lo declara libre de pecado. Esa es la justificación del Nuevo Testamento. Haciendo alusión a la del Antiguo Testamento, es un poquito diferente, porque cuando Dios declara justo a Abraham por ese hecho de obediencia, no es lo mismo, sino que en Abraham realmente representa un comportamiento congruente con Dios y con cada uno de nosotros, con el prójimo. Esa es la diferencia de la palabra justificado en el Antiguo Testamento y en el caso de Abraham. Y quiero hacerlo así porque realmente no hay otra manera de recibir la salvación. La salvación no es por obras, no es lo que tú hagas para recibir un beneficio a cambio, que sería la salvación. Eso no es la fe verdadera. No podemos recibir como fe algo que no posee un resultado externo, y el resultado externo son las obras. Y ahí es donde la cosa cambia para nosotros, porque si bien Abraham fue declarado justo o justificado, fue 40 años antes de que ofreciera a su hijo Isaac, de tal manera que el ejemplo que está tomando Santiago no quiere decir que Dios le entregó la salvación porque él obedeció de degollar a su hijo Isaac.
No ese es el tenor. El tenor que Santiago está tratando realmente es la obediencia como un ejemplo benéfico para nosotros, que nos ayuda a cada uno de nosotros a externar lo que hemos creído de Dios y de su palabra. Fíjense bien. Nos cuesta tanto trabajo a nosotros los seres humanos obedecer, que ponemos cualquier pretexto. Y ahí es donde realmente estriba nuestra debilidad en torno a la fe, porque estamos poniendo cualquier pretexto para poder realmente ser eficientes en fe en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que descubrir nuestra necesidad de que la fe de cada uno de nosotros, pequeña o grande, donde usted la quiera posicionar en ese rango de medida, ¿verdad? Si Dios dijo que si nuestra fe, Cristo lo dijo, si nuestra fe tan solo fuera como un grano de mostaza, diminuto, podríamos hacer grandes cosas. Y si no tenemos ni esa medida de fe, entonces la verdad es que estamos perdidos, ¿verdad? Porque necesitamos que nuestra fe evidencie lo que nosotros hemos creído y asumido y aceptado de la palabra de nuestro Dios. De tal manera que la obediencia en esta prueba de las obras justas tiene mucho que ver, porque realmente Abraham fue un ejemplo tremendo de esta necesidad que todos nosotros tenemos. Ahora fíjense bien lo que dice en el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dicho de otra manera, se puede ver con facilidad. Por eso les hablaba hace un momento del ejemplo de la placa, de los rayos X de nuestro cuerpo comparada con nuestra fe. Si nosotros realmente tenemos fe, es fácil saberlo. ¿Por qué? O debería ser fácil saberlo. Porque hay cosas que demuestra nuestra fe a través de lo que hacemos. No hay otra manera de aterrizarlo de manera más sencilla en nuestro andar diario. Si tenemos fe, tenemos cosas que hacer para Dios, hacemos cosas para Dios, y eso es lo que evidencia que nuestra fe sea fácil de adivinar, ¿verdad? Fácil de ver, fácil de expresar por lo que hacemos. Y ahí es donde nosotros mismos tenemos esa necesidad de expresar nuestro andar diario en las cosas que hacemos para nuestro Dios. De tal manera que en Abraham la fe estaba trabajando en conjunto con las obras. No es algo que podamos separar. Eso es lo que hablamos hace 8 días, ¿verdad? La fe no se puede separar de las obras. Es algo que está compenetrado, y que si lo separamos en ese mismo momento que lo separamos, estamos muertos. ¿Por qué? Porque la fe no puede actuar sin las obras, y las obras tienen que ser un producto de la fe. Si lo separamos, estamos en una dirección completamente equivocada. Y se cumplió la escritura, verso 23, resaltando el 22 aún. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Tomamos un tema un miércoles para hablar acerca del perfeccionamiento de las obras, y no quiero abundar mucho aquí, pero realmente las obras que hacemos en beneficio del prójimo, producto de la obediencia, realmente hablan de una madurez, de una mejora. Hace mucho tiempo me dieron una lección en el ámbito de la mecánica, y bueno, en la actualidad ya no hay carburadores, pero un carburador lo destapaba uno y se tardaba uno las horas, ¿verdad? Porque tenía un montón de piezas diminutas. Si tú inviertes tan solo una esprea, un tornillito así diminuto de posición, tienes que volverlo a desarmar. Y me pasó, ¿verdad? Inexperto, muchacho, sin esa capacidad de poner atención en orden de las piezas ni demás. Lo armé, lo pusimos y ¡pum! No, dice, vuélvelo a desarmar. Lo volvimos a desarmar, lo volvimos a armar y otra vez mal. Y las palabras de quien me estaba enseñando en aquel entonces es: desármalo otra vez. Y yo así cansado, caliente el motor y demás, dice,
Bueno, recuérdalo que esto te va a servir de experiencia, porque lo que estás haciendo es, cada vez lo estás haciendo más rápido. Antes te tardaste 40 minutos, después fue media hora y ahora lo estás haciendo en 20 minutos. Dije, pues sí. Y esa fue una lección tremenda, porque la única manera de poder perfeccionar la habilidad de desarmar y armar las cosas fue haciéndolo de continuo. Y cuando hablamos de que la fe es perfeccionada a través de las obras, es que lo que hacemos nos lleva en una construcción de crecimiento espiritual que se evidencia que nuestra fe se está robusteciendo cada vez que hacemos algo en beneficio del prójimo y que nosotros mismos estamos exaltando el nombre de nuestro Dios, y por las obras la fe es perfeccionada. No hay otra manera de externarlo de esa manera. La fe precede a las obras, o sea, es primero la fe y luego las obras. Eso es lo que realmente Santiago nos está diciendo en este versículo 22, ¿verdad? No ves, o sea, es necesario evidenciarlo, es necesario verlo, que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Por las obras realmente es la manera en que podemos medir cómo se conduce nuestra fe, por las obras, ¿verdad? La fe realmente tiene una meta final y es precisamente llevarnos al crecimiento, y solo de esa manera podemos cumplir la escritura. Fíjense bien lo que dice en el verso 23, después de plantear esta pregunta en el verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y dice inmediatamente en el 23, y se cumplió la escritura. Eso realmente habla de un apego a la verdad de lo que Dios nos está enseñando. Porque la palabra solamente puede ser eficaz o puede ser enfatizada, esa situación que no se puede disolver de la fe y las obras, y el cumplimiento de la escritura realmente tiene que ver con el ejemplo de la obediencia de Abraham, donde realmente lo que él hizo porque él tenía fe en lo que Dios le había prometido a él y a su esposa, para poder realmente darles una descendencia, la cual heredaría en la tierra donde ellos estaban. Así que en ese sentido, los actos de obediencia que nosotros mostramos a nuestro Dios tienen esa finalidad de exaltar nuestra fe y evidenciar nuestra fe. Ahora hay un ejemplo más en el versículo 23, ¿verdad? Bueno, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, antes de abordar el 24, solamente quiero enfatizar esta última porción del texto 23, y fue llamado amigo de Dios. Qué maravilloso título se le otorga a Abraham, amigo de Dios. Yo quisiera preguntarte cuántos amigos tienes y qué tipos de amigos tienes, porque si tus amigos solamente te invitan al relajo, no son tus amigos, son compañeros de ocasión, compañeros de parranda, pero hay una gran diferencia entre una amistad. Un amigo no afecta a otro amigo, no hace nada indebido, dice la Escritura, ¿verdad? Cuando se habla de un amor genuino, y ahí es donde realmente la amistad trasciende este título, y tendríamos que tomarnos un tiempo para hablar de este título, de esa amistad que Dios le otorgó a Abraham, producto de su fe, de tal manera que es necesario que podamos nosotros ver nuestra fe a la luz de lo que hacemos, para mostrar al mundo que nuestra fe no es vana, no es hueca. Muy bien, el verso 24, por favor, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, aquí insisto, el tema de la justificación fue lo que hace un momento hablaba, de que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo son diferentes las acepciones, y en este sentido realmente lo que Santiago está enfatizando es la fe viva y dinámica que evidencia a través de las obras que es verdadera. En el versículo 25 dice: asimismo también Rahab la ramera. Pregunta: ¿no fue justificado por obras
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Bueno, ustedes recordarán que en el momento que Josué estaba dirigiendo al ejército ya para poseer la tierra, y qué bonito contraste. Está hablando de Abraham, donde se le promete la tierra, y lleva un ejemplo más a donde está esta mujer, donde realmente ya está cumpliéndose la promesa de poseer la tierra. Pero aquí hay algo bien interesante: mandan a recorrer la tierra, entran estos hombres a la ciudad y esta mujer los esconde porque los andaban buscando, obviamente para quitarles la vida, porque sabía que el tiempo de entregar la ciudad había llegado y obviamente tendrían que rendirse ante el ejército de Josué y el pueblo de Israel, de tal manera que Rahab esconde a los mensajeros, ¿verdad? Y después los manda por otro camino y les protege. Y la recompensa de Rahab fue precisamente que ella y su descendencia serían librados, obviamente, de aquella destrucción para el pueblo donde ella estaba en ese momento. Pero en este sentido es el mismo ejemplo que Santiago está hablando acerca de Abraham. Esta fe de esta mujer fue obediente, y la manera de evidenciar su temor en Dios fue haciendo algo por los espías. Así que también esta mujer representa un caso específico de nuestra fe cuando se trata de que muestre algo de verdad, y estas cosas que mostramos realmente son nuestros hechos. Así que la obediencia no solamente está en decir yo creo en Dios, sino que lo que hacemos y producto de lo que hacemos realmente es la obediencia a nuestro Dios. Ahora, en el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Cuando hablamos de un cuerpo muerto, realmente es porque a veces nada más lo relacionamos con el hálito de vida, con el poder respirar, con que el corazón tenga sus palpitaciones y demás. No nada más es eso. Realmente el cuerpo, el ser humano, está compuesto de 3 áreas importantes: espíritu, alma y cuerpo, de tal manera que el cuerpo físico tiene la capacidad de albergar al espíritu y al alma como tal. Pero en este sentido, Santiago está haciendo alusión acerca de la fe y de la obediencia, y de la obediencia que no se puede separar de las obras. Por eso está terminando enfáticamente el acto de obediencia con una comparación, ¿verdad?, entre lo que se hace producto de nuestra fe y de lo que a veces la gente no hace producto de una fe muerta. Y Santiago dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esta comparación realmente que Santiago está haciendo nos lleva a pensar de manera determinada y específica qué es realmente lo que hacemos producto de nuestra fe. Y el énfasis de este verso realmente es la muerte, que está hablando de una separación como tal, ¿verdad?, entre el espíritu y el cuerpo. Y cuando eso sucede, realmente, si no nos resucita Cristo, realmente no hay poder humano que pueda resucitar a las personas. ¿Por qué? Porque una vez que el espíritu se separa del cuerpo, solamente hay 2 lugares donde podemos estar: en la eternidad con Dios o en la condenación sin la presencia de nuestro Dios. Pero una vez que eso se ha separado, no podrá ser igual para ningún ser humano. De tal manera que Santiago insiste en el tema, en que nos quede más que claro de qué se trata la fe verdadera. Y la fe verdadera es precisamente el resultado de nuestra confianza en Él, nuestra fe, en lo que hacemos por otras personas y en la manera en que lo hacemos, que se trata de obedecer, ¿verdad? Usted puede hacer las cosas sin obedecer. Me explico. Tiende tu cama, hijo. Y el hijo agarra, y el hijo obediente va, tiende la cama, la sacude bonito, ¿verdad? Se esmera, lo hace bonito. Pero el hijo desobediente le dice: tiende la cama. Puede ir y puede emparejar las sábanas y puede sacudirlas, pero en su corazón realmente
lo hizo a regañadientes, y eso no tiene que ver con obediencia. Aquí está la diferencia. Un hijo lo hizo con fe y otro hijo lo hizo sin fe. No le quedó ninguna otra alternativa más que hacerlo, pero no lo hizo producto de una fe, de tal manera que la fe verdadera resulta de manera natural en las cosas que hacemos y en cómo las hacemos, porque eso es obediencia, ¿verdad? De tal manera que cuando una comparación como esta que Santiago nos está haciendo tiene que ver precisamente con una separación completamente irremediablemente. O sea, no se puede volver a reparar la muerte. Y la fe viva, la fe genuina, produce obras verdaderas. Resulta en la muerte, en el espíritu y nuestra fe, cuando realmente no hay obras de por medio. Y si la fe y las obras se separan, ambas están muertas. Como tal, el resultado de nuestra fe no sería una fe verdadera. Concluyendo este tema, hermanos, que tiene que ver con la fe verdadera y la fe genuina, es precisamente un amar sincero a Dios produce obras externas para con el prójimo, pues el fruto de una fe verdadera es evidente, es tangible, es algo que se ve. Esa es la fe verdadera. Y fíjense bien, yo no sé cuál es lo que hay en tu corazón o lo que ha habido en tu corazón en todo este tiempo desde que tú y yo venimos a un lugar como este a exaltar el nombre de nuestro Dios, o en sus casas desde que ha pasado todo esto. Yo no sé cuál ha sido el tenor de su fe en este sentido, pero sí quiero invitarnos a cada uno de nosotros a que examinemos, a que llevemos nuestra fe realmente en este día y que la pongamos en esa máquina de rayos X y que evidenciemos realmente qué es lo que la construye internamente, si nuestra fe realmente tiene obras o no las tiene, y si esas obras son producto de la obediencia natural de un hijo o son obras a regañadientes. Hay una gran diferencia abismal, pero el tenor de lo que quiero invitar en esta mañana es que realmente llevemos nuestra fe y la pongamos en esa máquina para saber realmente si nuestra fe se está siendo perfeccionada o está siendo perfeccionada por las obras y por la obediencia que nosotros tenemos a la palabra. Si no hay eso, realmente quiero que veas con detenimiento el señalamiento contundente que Santiago está haciendo, porque es claro, la fe que no produce obras está muerta. Y eso habla de que tu fe no podrá salvarte. Eso habla de que tu fe no es real. Eso habla de que tú tienes una apariencia de cristiano y no puedes ser cristiano ni intentar vivir la vida como cristiano si no tienes una fe verdadera. Eso sería una falacia, un autoengaño para ti, para los tuyos, cuando realmente no se trata de eso. Se trata de que entendamos cada uno de nosotros lo que necesitamos ver y escudriñar en nuestro propio corazón. Y eso implica que hagamos un serio análisis de nuestra fe verdadera. Y aquí es donde estriba. Hay un montón de ejemplos que podríamos dar acerca de nuestra obediencia, y si esa nuestra obediencia realmente es producto de una verdadera fe. Tan sencillo: predicar su palabra. Ese es un mandamiento. Y si nuestra fe es genuina, tú y yo deberíamos estar haciendo lo mismo. Qué bonito es cuando escuchamos dar testimonio de entre ustedes, ¿verdad? Sus testimonios dicen: estoy hablando con un familiar por videollamada, estoy compartiendo un blog ahí en mi Face acerca de Cristo, y que mis amigos inconversos vean mi fe, y aunque después de eso me tome el tiempo para hacer una llamada y estoy compartiendo el evangelio. Pero ese es un mandamiento, y nuestra fe es realmente obediente cuando cumplimos, cuando hacemos algo por los demás. Y así podríamos ir con cada área de nuestra vida y realmente saber o ver realmente qué es lo que estamos haciendo producto de nuestra fe. Y podríamos seguir enumerando cantidad de ejemplos para saber realmente qué hay detrás de nuestra vida, si obedecemos o no. Pero yo quiero invitarte a que realmente metamos nuestra fe
en esa máquina de rayos X de los ojos de nuestro Dios y que realmente veamos con detenimiento si nuestra fe es verdadera o no. ¿Por qué? Porque nos toca a ti y a mí asegurarnos, y eso es mi intención desde el inicio que comenzamos Santiago, que podamos probar nuestro amor de la fe, producto de la fe viva y verdadera, y que realmente haya ese amor de ti y de mí para con Dios, porque es muy fácil decir amor, o es muy fácil decir te amo, pero no sentirlo de verdad. Y eso realmente es una hipocresía de nuestra parte. Dios, que conoce el corazón, en algún momento nos tendrá que llamar a cuentas y preguntarnos realmente si amamos, ¿verdad? Dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso significa que mucha gente fue a las iglesias, que mucha gente abrió su Biblia, que mucha gente dijo orar, que mucha gente dijo leer y respetar a Dios, pero la realidad en su corazón no evidenciaba que su fe fuera verdadera, ¿verdad? Se daban permisos para maldecir, se daban permisos para beber, se dan permisos para ver películas pornográficas, se dan permisos para faltarle al respeto a sus padres, se dan permisos para no hacer lo que un cristiano tiene que hacer, se dan permisos para todo, y eso no habla de una fe verdadera. Me preguntaban en esta semana cómo puedo saber si realmente mi fe es verdadera. Dice la Escritura que el Espíritu da testimonio, el Espíritu de Dios da testimonio a mi propio espíritu de que soy hijo de Dios. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo redarguye y nos lleva por el camino de la obediencia, y de manera natural, yo sé que tenemos un montón de problemas, de deficiencias, de pecado en nuestra vida, pero yo de manera determinada decido seguir a Cristo, obedecer su palabra, poner mi fe en Él y hacer lo que me pide. Y si en ese trayecto, en ese rumbo de vida, me equivoco, le pido perdón y vuelvo a caminar hacia donde Él está. Pero no me quedo atorado, no sigo practicando los mismos pecados, porque eso no habla de arrepentimiento genuino, sino que realmente terminamos caminando de la mano de Dios y obedeciendo, porque eso es una fe verdadera. Así que cuando en esta semana realmente pongamos nuestra fe en esa máquina de rayos X, que encontremos lo que Dios quiere encontrar: obras en beneficio del prójimo, obras producto de nuestra obediencia, obras producto de nuestra fe viva y verdadera. Así que vamos a orar. Yo quisiera invitarles a que en su corazón realmente usted pueda arreglar cuentas con Dios y que podamos hacer lo que a Dios le agrada. Oremos. Padre Santo, hoy te damos gracias porque nos permites ver en tu palabra la verdad de la misma, y te quiero suplicar, mi Señor, que nuestro corazón tenga la necesidad de ser expuesto ante ti, Señor, y que tú evalúes nuestra vida y que nuestro corazón realmente se descubra si hay obras verdaderas o no, producto de nuestra fe verdadera. Y que nuestra necesidad, Señor, sea ponernos a cuentas contigo, Señor. Si bien somos desobedientes, necesitamos de ti para poder obedecer. Necesitamos en ti la fortaleza para poder hacer lo que tú nos pides y llevarlo a la práctica, mi Señor. Y que a lo largo de esta hermosa semana tu Espíritu Santo realmente nos redarguya, nos reprenda, nos convenza de juicio, justicia, y que también, Padre, podamos caminar tomados de tu diestra. De tal manera, Padre, que esta tu iglesia y todo aquel que escucha la verdad de tu palabra sea confrontado y llevado a la necesidad de poner nuestra fe en esta máquina, Señor, de rayos X, para saber que nuestra fe tiene obras, y que las obras, Señor, nos están perfeccionando, y que las obras son en beneficio de aquellos que necesitan testimonio de ti. Padre, ayúdanos a hacer luz en este mundo, y mientras tanto, Padre, como iglesia, te pedimos que nos ayudes a cumplir la misión que tú nos has dejado: conectar a las personas contigo, llevarlas a una vida maravillosa en ti. Porque lo que hoy hablamos, Señor, es verdad en nuestra propia vida. Hemos depositado nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador,
pero queremos ser esa iglesia, Padre, ese lugar, esas personas, esas familias, que hablemos realmente de la verdad de tu palabra y que lo hagamos a través de lo que hacemos, que nuestras obras den testimonio de ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, pues hermanos, no olvide darle seguimiento a cada una de las cosas que estamos haciendo a través de las diferentes actividades, y quiero dejar a nuestro hermano para que nos ayude con algunos anuncios, sabiendo que usted es parte de la obra de Dios, y mientras usted nos dé la oportunidad de seguir llegando a su hogar y haciendo lo que nos toca, y usted también haciendo la parte que le toca, la iglesia va a seguir adelante. Así que necesitamos seguir orando, hermanos, por las cosas que tienen que ver con el reacomodo social y de la estructura en todos los sentidos, y que podamos volver a congregarnos. Pero mientras tanto hay algunas actividades que usted necesita estar enterado para darle seguimiento y darle un sesgo correcto de hacia dónde vamos, hermanos. Así que no se desconecte de las actividades, porque ahí es donde enfatizamos lo que necesitamos como iglesia. Dejamos el tiempo a nuestro hermano Dani, por favor. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Solamente para compartirles 4 avisos puntuales. Uno, que nos estemos teniendo presente en nuestro día el martes para compartir las peticiones de oración y poder estar reunidos orando unos por otros. El tema de grupos de vida, hermanos, vamos a tratar de retomarlo. Les pedimos de su apoyo en cuanto a la organización y ver la logística para pues ver la manera de poder darle seguimiento a este proyecto. Y por otro lado, hermanos, quienes tengan necesidad en estos momentos complicados, les pedimos por favor que nos los hagan saber a título personal a través de su servidor o con el pastor, ya que aún tenemos insumos con los cuales podemos apoyarlos para el tema de las despensas. Recuerden estar conectados el próximo viernes, y tenemos un evento especial de damas a las 5 de la tarde el viernes. Con respecto al tema de diezmos y ofrendas, seguimos con la misma dinámica. Vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde, y recordarles para los que están apoyando a misiones, el día de hoy se cierra la ofrenda especial para los pastores del mes de mayo. Entonces, si usted lo hizo por transferencia y si de esta manera usted está compartiendo con el pastor el recibo de la transferencia, que pudiera especificar si se trata de apoyo misión o ofrenda regular, nada más para canalizarlo al tema del apoyo de misioneros. Y serían los avisos de este día. Nos estamos viendo hoy por la tarde en la transmisión, y quedamos con nuestro hermano Pedro para quedar despedidos con unos 2 cantos. Bien, mis hermanos, para quedar despedidos vamos a entonar Cristo viene ya, número 50. Ahí está proyectado, hermanos, en sus pantallas. ¿Estamos? Cristo viene ya, es una realidad. Él ha prometido, pues Él está. Como pecador nos arrebatará. Algunos nos iremos y otros se quedarán. El Señor al que nos dirá toda nuestra vida llena de santidad. El Señor al que nos dirá a toda la gente que se encuentra sin libertad. Si me abres la puerta
y seguimos entonando otro canto, Los Años Mozos, número 76. Después de la introducción, mis hermanos, lo vamos a entonar fuerte. Bien, mis hermanos, pues quedamos despedidos y nos vemos en la transmisión de las 6 de la tarde.